Espero que me escuchen bien. Amanecí un poco mal de la garganta, pero no por eso me obstruye para poder compartir este mensaje. Amados hermanos, vamos a hablar hoy del tema, considero yo, pilar de la palabra de Dios para nosotros como iglesia, como cristianos. Se llama la resurrección. En este año que está acabando y en el próximo que vamos a comenzar, tenemos que hacer memoria que en este año, siempre que termina un año, termina la vida de mucha gente, ¿verdad? Mucha gente deja este mundo físico, mucha gente parte de este mundo en el que compartimos tú y yo, y van en camino al destino que está marcado en este libro maravilloso, que cuando la gente simplemente lo ubica como un libro religioso, déjame decirte que estás completamente equivocado. Este libro es un libro de ciencias que nos habla de astronomía, que nos habla de astrología, que nos habla de física espacial, que nos habla de biología, que nos habla de todo aquello que la ciencia a través de los años puede, a través de su avance, puede confirmar lo que dice este libro maravilloso, que el día de hoy estás invitado a compartir un pedazo de este libro cuando tu mente y tu corazón está despejado precisamente de todas esas falsas creencias, falsas doctrinas, ¿verdad? Y te encaminas tantas filosofías humanas y te encaminas a la verdad. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en esa libertad, amado, pues ponle todas las mentiras en las que muchas millones de personas mueren sin conocer la verdad. Y qué peligroso, qué lastimoso es que los años terminen y terminen la vida de muchas personas que se fueron en sus mentiras, ¿verdad? Que se fueron en sus engaños y que se fueron en sus filosofías y sus creencias sin ver dado crédito a la veracidad de la palabra de Dios. Así que el día de hoy, si me acompañas, vamos a leer la versión Reina Valera, versión 60, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y empezaremos a leer a partir del versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Brincamos al versículo 32 y dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecharía si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta palabra, amado hermano, es una palabra importantísima para nosotros como vivos para Cristo. Yo le agregaría al final, si no existe la resurrección, ¿verdad? Como dice en el versículo 32, podemos comer, beber, vivir una vida sin moral, una vida sin desenfreno. Podemos seguir ambicionando el tener todo lo codicioso para nosotros, para nuestros ojos, sin importar el precio, porque a final de cuentas viviremos como animales sin la esperanza de que el día que nos toque a nosotros morir, no hay absolutamente nada después. Y esta filosofía del diablo que ha inmerso en la mente de muchas personas, es con esta misma filosofía que muchas personas terminan sus tiempos en esta tierra. Muchos de ellos basados en sus religiones, en sus tradiciones o en un engaño religioso de una aparente salvación. Déjame decirte, amado hermano, tú que me escuchas, que Cristo, amado hermano, sí resucitó. Cristo se levantó de entre los muertos y volvió a tomar la vida, y una vida eterna, y como dice la Biblia, son primicias, ¿verdad? Y déjame hacer un alto con todo esto, porque la Biblia, como lo he dicho, no es un libro religioso, es un libro científico, es un libro de ciencias, y ahora que hablamos de ciencias, yo recordando mis tiempos en la universidad de ingeniería, me acuerdo cuando estudiaba física, y todos los que me escuchan, estudiantes universitarios, catedráticos y personas que han tenido la oportunidad de poder estudiar un poco de ciencias, la Biblia nos habla de dos leyes importantísimas que lo dice la ley de la física. Y voy a hablar de la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica, que nos habla que la primera de ellas, que la materia no se destruye, sino solamente recibe una transformación. Y la segunda de ellas es que todos los cuerpos en el globo terráqueo perecen un deterioro por la oxigenación de oxigenación de los cuerpos. Y todo cuerpo, llámese toda materia, llámese el acero, llámese lo que quieras, la carne, llámese la madera, todos reciben a través del tiempo, por esta ley, un deterioro a través de los años. Y estas dos leyes, amados hermanos, están rigiendo cada año que concluye sobre la vida de todos los seres humanos. No importa qué tantos tratamientos nos pongamos, no importa qué tanto nos esforcemos en el ejercicio, no importa, los años se notan por estas leyes. Así que, amado hermano, ahora que me puse a ver fotografías, puedo ver el deterioro que he tenido en los últimos 5, 10, 15, 20 años. Y esto, amado hermano, es algo que está descrito así en la palabra de Dios. Y yo quiero, para poder dar énfasis de credibilidad, porque muchas personas es atrevido el que sigan viviendo una vida sin considerar fuertemente, grandemente, importantemente lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios, que no es un libro religioso. Repito, no es un libro religioso. Es un libro que está escrito para gente entendida, que quiere aprender, quiere comprender cómo puede llegar a vivir mucho mejor de lo que nunca imaginó vivir, y sobre todo permanentemente hasta los días de su eternidad. Y en
el libro de Romanos, si me acompañan para confirmar esta ley, puedo estar hablando de muchas comprobaciones científicas. Si me abren las Biblias en Romanos 8, y a partir del versículo 21, dice la palabra de Dios, porque la creación, ahí estaba citando el apóstol Pablo, 2000 años antes de que se describiera la segunda ley de la termodinámica, en la escritura diciendo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿verdad? En el original griego, de deterioro, amado hermano, ¿verdad? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? En el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora, ¿verdad, amado hermano? Qué feo es la vejez. Porque cuando tú ves la vejez, ves el deterioro de los órganos, el deterioro de los cuerpos, el deterioro de la capacidad en toda la extensión de la palabra, y podemos comprender que esta segunda ley de la termodinámica, ¿verdad?, está aplicada en estos versículos, como también en el tema de la resurrección que acabamos de leer en 1 Corintios, está citada la primera ley de la termodinámica, que es que nuestra materia no se destruye, sino hay una transformación, como lo vivió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que en estos dos principios, amados hermanos, tenemos en los tiempos que estamos atravesando asimilar y entender que nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestro ser recibirá una transformación, ¿verdad?, como lo dice la Escritura. Este libro de ciencias, este libro maravilloso, lo describe contundentemente. Habrá una transformación, y esa transformación, habrá transformaciones para gloria, es decir, transformaciones bellas, transformaciones eternas, transformaciones de victoria, como habrá transformaciones espantosas, transformaciones horribles y transformaciones de maldición. Hay solamente dos transformaciones a los que los seres humanos se van a enfrentar el día, repite conmigo, el día de mi partida, ¿verdad? Todos tendremos una partida de este mundo. Todos tendremos un día, una hora específica, un minuto específico y un segundo específico en que daremos la exhalación del último bocanada de aire y lo sacaremos para poder dejar de existir en este mundo físico donde tú y yo estamos compartiendo el día de hoy. A partir de ahí, amados hermanos, hay muchos versículos, muchísimos versículos que dan testimonio que después de esto y antes de poder tener una transformación, tendremos que dar cuentas a Dios de la conducta moral, de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestras reacciones y sobre todo de la forma en que encauzamos nuestra vida cuando estuvimos en esta materia llamada cuerpo físico, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, tenemos que empezar a cuadrar que este tema de la resurrección es un tema muy importante. Si nosotros estamos convencidos que hay resurrección, es decir, que hay una transformación, que la vida no se acaba, no se finiquita en el momento que nosotros dejamos de respirar en este cuerpo, sino que apenas comienza un nuevo proceso, un nuevo ciclo, una vida, y escúcheme bien, por favor, ya no finita, sino infinita. En el momento que partimos, comenzamos a vivir infinitamente y para siempre. Y el tema es en qué
¿En dónde estaremos viviendo infinitamente y para siempre? ¿Con qué tipo de cuerpo estaremos viviendo infinitamente y para siempre? ¿Con qué capacidades estaremos viviendo infinitamente y para siempre? ¿En qué hábitat estaremos viviendo infinitamente y para siempre? Entonces empieza a cobrar mucha importancia el final de lo que estamos nosotros vislumbrando al día de hoy. Estaremos viviendo un año 2021, tome nota por favor, cada vez con mayores asombros. Ahora, como empezamos el 2020 con un asombro de un pequeño virus que hizo añicos la economía mundial, que hizo añicos y probó todos los sistemas de salud en el mundo, pero sobre todo que hizo añicos la fe de muchos creyentes como usted y yo que me está escuchando. Muchos creyentes desistieron de la fe porque este pequeño microorganismo, ¿verdad?, no nada más vino a afectar la salud física, sino vino a causar un aislamiento de la gente, y ese aislamiento puso a prueba su código moral, puso a prueba su fe, puso a prueba su espíritu, y mucha gente no nada más se aisló físicamente, sino se aisló espiritualmente. Y vino a probar la fe de muchas personas que me están escuchando. Vino a probar de que realmente está hecha la verdad que Dios ha depositado en usted. Muchas personas en el camino desistieron, ¿verdad?, de congregarse, desistieron de leer la palabra de Dios, desistieron de la oración, desistieron de la exhortación, desistieron de la unidad del cuerpo de Cristo. Déjame decirte que toda la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Le invito a que revise el libro de los Efesios, le invito a que vea el libro de los Romanos, le invito a que vea los Evangelios. Toda la Biblia, el libro de los Hechos, habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y este microorganismo vino a probar su falta de unidad. Hoy es difícil, ¿verdad?, que los hermanos convivan. Cuando un hermano invita a otro hermano a convivir en petit comité por las circunstancias, ¿verdad?, se aíslan, no quieren, porque está aislado no en lo físico, está aislado en lo espiritual. Mucha gente se ensoberbeció, ¿verdad? Déjeme decirle, usted que le gusta ser de esos cristianos yucatecos, cabezones, lleno de información, pero vacío en revelación. Y esas personas se ensoberbecieron, como ya lo decía hace 2000 años el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, se ensoberbecieron y desistieron, ¿verdad?, de el caminar con la congregación, con la iglesia, y se fueron a buscar su propio éxito, cuando lo que busca el verdadero creyente que asimila la verdad de Dios es anunciar el éxito de Cristo en la resurrección. Y tenemos que apreciar, amados hermanos, que los tiempos que vienen todavía van a ser tiempos más asombrosos del que estamos dejando hoy. Van a ser tiempos, amados hermanos, escuche bien esto, donde lo sobrenatural, es decir, lo que no se ve, lo que está por encima de las leyes físicas, ¿verdad?, va a ser cada vez más manifiesto. Hemos hablado en otras conferencias de la existencia, amado hermano, de un mundo sobrenatural. Hemos hablado de que el ser humano, ¿verdad?, no fue evolucionado. Tristemente, para todos aquellos que fueron instruidos bajo la mentira de la evolución, ¿verdad?, cuando se descubre el ADN, ¿verdad?, donde cada uno se crea según su propia especie, ¿verdad?, cuando aparece el ADN se deshace toda esa teoría que muchos ya llamaban ciencia, de que venían del mono, de que venían de la musaraña, y de que por obra de la casualidad, ¿verdad?, se dio la vida en el ser humano. Y la Biblia, en el libro del Génesis, nos habla que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y la creación, ¿verdad?, fue creada por Dios.
Y esto, amados hermanos, a través de los tiempos que hemos vivido, se han descubierto, ¿verdad? En muchas culturas se han asombrado el descubrimiento de fósiles que dan testimonio del hombre. Y sobre todo, amado hermano, el ser humano no tiene más de 6.000 años sobre la tierra, y los dinosaurios no habitaron con el ser humano, esos fueron mucho antes, como lo hemos hablado en Génesis 1 y Génesis 2, del mundo preadámico. Antes, ¿verdad?, del hombre existió vida. Y en Ezequiel 38 nos habla de esa vida cuando la creación más hermosa, escúcheme bien, usted que se siente hermoso, usted que busca lo bello, lo más hermoso que Dios creó se llamó Luzbel, fue un arcángel. Y este arcángel Luzbel era hermoso en toda su esencia, no nada más en su esencia física, sino en su proceder fue hermosísimo. Pero Dios, escúcheme bien, dio libertad de decisión. Y este hombre se ensoberbeció, este ser, y tomó la decisión de irse del otro lado en contra de Dios. Y se convirtió en diablo, ¿verdad? En Satanás. Y esto sucedió, amado hermano, antes de la creación del hombre, porque en Edén el hombre ya estaba ahí cuando la serpiente, que es Satanás, estuvo interactuando con él. Entonces, esto fue mucho tiempo antes de que Dios creara a Adán y a Eva. Y ahora en estos tiempos que estamos acercándonos prácticamente al fin, empezaremos a vivir nuevamente como lo hemos visto, visitas de ovnis, visitas de seres extraterrestres, pero cuando usted se va a este libro de ciencias, ¿verdad?, usted podrá comprender. En Génesis nos habla, capítulo 6, de que los hijos de Dios, y en todo el Antiguo Testamento la palabra hijos de Dios se refiere a esos seres celestiales llamados ángeles, se metieron en rebeldía franca. Fíjese bien, cometieron un acto fuera de una conducta moral con lo que Dios decía, y se mezclaron con seres humanos, ¿verdad?, y les enseñaron artes mágicas. Y ahora en estos tiempos vemos cómo es posible las pirámides, cómo fueron construidas, con qué exactitud, la astrología de los mayas, las astrologías de Egipto, las piedras que están ahí puestas, cómo es posible que ya había retratos de seres diferentes. Aquí en Tula, ¿verdad?, los parados de Tula se ven con mucha claridad, con cuerpos diferentes o armaduras diferentes. Entonces podemos entender, amados, nuevamente que este libro de ciencias habló la verdad. Y el día de hoy seguirá hablando la verdad hasta el día del fin de los tiempos, cuando vendrá el día de la ira de Dios. Y este año que está terminando nos da la oportunidad para poder reflexionar, para poder asimilar y para poder considerar grandemente el código moral con que nosotros nos estamos conduciendo, y saber si ese código moral con que estamos tomando decisiones, ese código moral con que estamos enrutando nuestra vida, ese código moral con que estamos tomando acciones y determinaciones todos los días, está de acuerdo a lo que dice este libro de gran enseñanza. Porque creo que algo que es muy lastimoso es que una vez que la gente se acerca a conocer este libro, a escuchar conferencias, y somos advertidos y somos enseñados de lo que dice aquí, terminemos conduciéndonos de una forma diferente a lo que hemos sido instruidos. Eso, amado hermano, es algo peligroso. Estamos terminando un año. Ya dijimos que fue simbrada la iglesia, la fe de muchas personas, y estamos comenzando otro año donde el orden mundial cobrará, apunte esto por favor, es una profecía, el orden mundial cobrará mayor presencia de la que ya empezó a manifestar durante todo este año. En varios sectores, el orden mundial
es una organización humana, rigida, ¿verdad?, por las mismas propósitos de Satanás, que también vienen en el libro, ¿verdad?, este libro maravilloso, en donde tendrán y seguirán ocasionando un desorden como lo que hemos dejado en este año 2020, un desorden en las economías mundiales, un desorden en las familias, un desorden en las instituciones de salud, un desorden en general en la libertad de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, un desorden en las garantías individuales, en los derechos humanos, un desorden en todo, para que de ese desorden surja, ¿verdad?, el orden que va a dirigir el anticristo, que Dios lo reprenda. Así que estaremos viendo en el año 2021, no te sorprendas, amado, porque lo dice este libro de ciencias, cosas cada vez más sorprendentes. Parecería que estuviéramos viendo una película de esas de Avengers, una película de esas hollywoodenses con muchos efectos especiales. Cada vez estaremos viendo con mayor claridad el cumplimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y no dejará de asombrarnos. Así que usted que escucha, prepárese. Usted que está teniendo la invitación de Dios, porque Dios es el que lo está invitando a escuchar este mensaje, usted tome a bien considerarlo como lo más importante que usted tendrá que hacer los días que le restan sobre este mundo físico. Así que, amado hermano, este 2021 nos esperan mayores emociones para el cristiano, ¿verdad?, porque cada vez que se hacen cosas más tajantes, más visibles, los que hemos creído en este libro maravilloso, pues no dejará de sorprendernos, pero por lo menos yo siento mucha ánimo, mucha emoción de saber que la resurrección ya está cerca y el regreso de mi Señor Jesucristo también. Entonces me da emoción el saber que Cristo viene por mí, me da emoción que se levantarán los muertos que durmieron con la esperanza de todo lo que dice esta escritura. Veré al apóstol Pablo, veré a Juan, ¿verdad?, veré a Esteban, veré a todos estos hermanos y hermanas que hicieron hazañas desde los primeros cristianos. Veré a pastores que ya no están con nosotros, que predicaron el verdadero evangelio. Me dará mucho gusto el poder encontrarme en mi verdadero hogar, al lado de mis verdaderos hermanos en la fe y de mi verdadero Padre Celestial, que es nuestro Señor Dios. A mí me da mucho gusto. Sin embargo, hay cosas que hacer. Y en este año que se cierra, amados hermanos, recordemos que la Escritura nos dice, para que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nos halle haciendo el bien. Repita conmigo, para que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nos halle haciendo el bien, ¿verdad? Y el bien no es un sentimiento, una emoción, un pensar. El bien es hacerlo, ¿verdad? Hacer el bien. La misma Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es un pecado, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer el bien en la vida que nos tocó vivir, con los seres que nos tocó convivir, con las decisiones que nos tocó tomar, en la nación donde nos tocó habitar. Amado hermano, usted ubíquese, usted está puesto ahí donde está, porque Dios espera que usted haga el bien, que usted sea identificado como una mujer, como un hombre, como un muchacho, como un niño que hace el bien. Cada quien, ¿verdad?, debe hacer el bien que debe de hacer. No se busque hacer el bien en la vida de otras personas que no le competen. Haga el bien en usted, haga el bien en la gente que le rodea de sus 360 grados, haga el bien, que sea reconocido como una persona de bien, porque entonces será fuente de bienestar y no de malestar.
Y en ese sentido, amado hermano, recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme darle otra información importante para que tengamos cuidado en la forma en que estamos caminando, ¿verdad? Si me acompaña, por favor, a abrir su Biblia ahora en la carta, ¿verdad?, de Juan, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y quiero leer y quiero recordarle cómo la Biblia nos enseña, amados. Como cristianos debemos de tener mucho cuidado, como gente que se ha acercado a estar un mes, una conexión nada más, un año o muchos años al lado de un verdadero siervo de Dios. Escúcheme bien, al lado de un verdadero siervo de Dios, cuide la forma en que se está conduciendo. Si abre usted el Evangelio de Juan capítulo 20, encontraremos, ¿verdad?, la descripción de cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. ¿Estamos en tiempo? Vamos a leerlo. Porque en el capítulo 21 se describe también cómo Jesús estuvo, después de su resurrección, conviviendo e interactuando con un mundo físico. Y como Él fue la primicia de la resurrección, nosotros lo seguimos, ¿verdad?, con los mismos pasos, con ese cuerpo que Jesús también obtuvo. Es el cuerpo que esperamos todos los que nos morimos, creyendo firmemente, ¿verdad?, en estas promesas de este libro maravilloso. Así que, carta del apóstol Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Observe, antes de continuar leyendo, lo que dice el versículo 9. Si nos regresamos al versículo 9, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Estuvieron con el mejor predicador, estuvieron conviviendo con el mejor pastor, estuvieron conviviendo con Cristo mismo. 3 años de 24 horas constante. Estuvieron escuchando las prédicas de Cristo, estuvieron compartiendo tiempos de oración con Cristo, estuvieron siendo corregidos e instruidos por Jesucristo. Y a pesar de ello, no habían entendido lo que se les había enseñado. Qué peligroso es esto. Vamos a continuar leyendo, porque este es un mensaje para la iglesia de estos tiempos. Pero María, versículo 11, estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él había dicho estas cosas. Observemos lo que sigue, amado hermano. Observemos con mucha claridad lo que este libro hermoso nos enseña. Versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a los que se los retuvieren les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Déjame hacer un alto aquí, amado hermano. Nuevamente, volvemos a hablar de otras personas que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Esas personas que fueron testigos oculares, vivenciales, de cómo Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, cómo Jesús le volvió la vida a una niña, cómo Jesús levantó un paralítico, cómo Jesús caminó en las aguas, cómo Jesús multiplicó la comida y el vino, y vio las maravillas que hizo Jesús en su propia persona. Había vivido, amado hermano. Yo creo que si ese hombre muere antes de lo que viene, se hubiera ido al infierno, porque vivió conociendo el Evangelio de la misma fuente donde nacía, pero murió sin creerlo, ni sobre todo sin vivirlo. Y déjame decirlo que para cuando la Biblia nos enseña a decir porque no habían entendido, es lo mismo de decir porque no lo habían vivido, porque no lo habían comprendido, asimilado y lo habían puesto en práctica. Toda la enseñanza de Jesús había sido en balde. Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra para hacerse hombre y vivir como hombre, morir como hombre y resucitar como Dios. Y eso no lo habían entendido, ese mensaje. Y yo espero que esta mañana usted entienda, para poder cambiar ese código de conducta que lo está rigiendo, para que cada vez que usted tome decisiones, para que cada vez que usted pueda interactuar con los hermanos de la fe, para que usted pueda interactuar con sus hermanos consanguíneos, con sus amigos, con sus vecinos, usted haya comprendido de qué se trató todo este libro que Jesús vino a dejar aquí para enseñarnos a vivir de la forma en que nos encaminamos a un cambio de cuerpo en la resurrección. Adelante en el capítulo 21, en el camino a Emaús, había otros 2 discípulos, de los mismos que estuvieron con Jesús.
que tampoco pudieron comprender las enseñanzas, que tampoco pudieron, amado hermano, entender de qué se trataba esto, porque no habían creído que ese hombre que murió en la cruz, desfigurado de su rostro, desfigurado de sus carnes por el azote del látigo romano, prácticamente ensangrentado, podía cambiar su estado, que lo habían dejado ver con esa imagen, ¿verdad? Le vieron una imagen así, y espero que me escuchen. El príncipe de la potestad de este mundo no le gusta que prediquemos un mensaje como el que estás escuchando. No le gusta que la gente que se ha acercado al Evangelio sea advertida. Dile a tu hermano, no le gusta que tú seas advertido. Ya sé todo esto, pero vamos a concluir con este mensaje de fin de año 2020 y comienzo de año 2021. Esos hombres que estuvieron con Jesús tampoco quisieron entender todo lo que Jesús les había enseñado por más de 3 años. Y estos hombres no podían conceptualizar que una persona que había muerto en la cruz, desfigurado, ahora se presentase con ellos, ¿verdad?, en perfectas condiciones y simplemente con las heridas del testimonio de su muerte. Hoy Jesús está haciendo un nuevo llamado a su amadísima iglesia. Jesús no quiere una iglesia religiosa. Jesús ama una iglesia conductualmente correcta. Jesús está buscando gente correcta que ha sido transformada por medio de la verdad del Evangelio y de este libro maravilloso. Recordando que todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se resume en una virtud maravillosa, y esa virtud se llama el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, ¿verdad? El amor de Dios, el que rebasa todo entendimiento, el que nos hace perdonar y el que nos hace cambiar de parecer a pesar que las circunstancias de la situación no favorecen. Ese amor que Dios entregó a su amada iglesia es el mismo amor en el que hoy nuestro Señor Jesucristo está llamando al comienzo de otro ciclo 2021 a que la iglesia, a pesar de las adversidades que están por llegar, no se apague el amor que Dios ha puesto en ellos. En esto dice el apóstol Juan, conocerán que son verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos hermanos en la fe, en que se amen unos a otros como Jesús nos ha enseñado a amarnos. Porque, amado hermano, tengo que decirte, y apúntale ahí, antes de que se nos corte otra vez la señal, varios versículos que hablan, está lleno de esto, que hablan de el atrevimiento de hacer caso omiso de lo que estamos escuchando y terminar muriendo por la circunstancia que esto sea, sin haber sido unos verdaderos convertidos a Jesús. Y dice en Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Romanos 14:10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua hablará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta
de sí mismo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y finalmente Mateo 13, 49. Hay muchos más, pero hasta aquí. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Amado hermano, ¿qué se nos viene como cristianos? Amado hermano, viene la resurrección de todas las personas y el rapto de la amada iglesia, ¿verdad? Evento, el rapto, la resurrección, el rapto, y después la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde será la batalla de Armagedón allá en Medio Oriente, ¿verdad? Y estos acontecimientos están descritos en la palabra de Dios. Lo que viene, amado hermano, todo lo que viene son son eventos de señales de parto, en donde la fe de la iglesia que habita los últimos tiempos seguirá siendo probada. Así que usted que está ahí, dígase a sí mismo que el amor que Cristo puso en mí nunca se enfríe, porque mi corazón le pertenece a mi Señor y mis hechos demuestran de que yo soy hijo o hija del Dios vivo. Así que, amada iglesia, este mensaje es un buen mensaje de Año Nuevo, para que cuando usted esté en Año Nuevo y diga feliz Año Nuevo, próspero Año Nuevo, usted recuerde que la prosperidad no depende de ninguna creencia, de ninguna religión, de ninguna filosofía, de ningún pensar, sino depende del código con que nosotros reaccionamos a este libro maravilloso que ha sido escrito para que usted y yo podamos ser corregidos mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Así que ánimo, amada iglesia, Dios te ama, cerramos un ciclo y empezamos uno nuevo, cosas nuevas, vienen cosas buenas, nuevas. Y recuerde lo que dijo Jesús: yo he decidido poner cosas en la vida de cada uno de mis hijos para que sean ejercitados en aprender a hacer lo bueno. Así que lo que viene, amado hermano, cada oportunidad, que Dios lo haya haciendo el bien. Dios les bendiga, Dios les ama, que la paz, el amor y el poder de Jesucristo revistan su ser para poder ser siendo testimonio de que Cristo vive y el Evangelio es poder de Dios real. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener un tiempo de oración especial para prepararnos a lo que viene en el 2021, que, como les dije, cada vez no dejará de sorprendernos todo lo que va a estar haciendo todo este orden mundial guiado por el anticristo y el Satanás. Lo reprende el Señor, pero eso es grato para los hijos de Dios, porque el regreso de nuestro Señor, la resurrección, el rapto están a la vuelta de la esquina. Así que si usted me escuchó, prepárese, porque Dios le ama. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que la paz, el amor y el poder de Jesucristo a través de su Santo Espíritu revistan a cada persona que ha sido llamada a conocer, a entender y a vivir el Evangelio. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno y justo, y tu misericordia es nueva todas las mañanas
sobre las personas que en su corazón está hacer lo correcto. Te damos a ti la honra y la gloria y te pedimos en el nombre de Jesús que cada persona que esté escuchando le des la oportunidad de reconsiderar sus decisiones para acercarse rendidamente a ti. Te damos a ti, Señor, toda la adoración por los siglos de los siglos. Amén.